Este hermoso helecho que tengo acá se conoce con el nombre de helecho Nephrolepis. No es un helecho muy común, pero es un helecho muy bonito y algo que lo caracteriza a él es que las frondas son angostas, largas, delgadas y esa es la gran particularidad de este hermoso ejemplar que hace parte de la gran familia de los helechos. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. En esta oportunidad les hablaré de este hermoso ejemplar. Les doy la más cordial bienvenida. Por favor, acompáñenme hasta el final del video. Hablaremos de todos los cuidados principales y básicos para mantener esta planta y daré unos consejos adicionales. Bienvenidos. Antes de hablarle acerca de los cuidados para esta planta, les comento un poquito acerca de ella, de sus características físicas. Como podemos acá darnos cuenta, esta es una planta que tiene las frondas angostas, delgadas desde la base hasta la punta. De pronto un poquitico más anchas en la parte de la base. Pero ¿a qué voy con esto? De que se diferencia de una manera muy notoria con sus otros primos, como por ejemplo el helecho Boston, el helecho costeño, el helecho culantrillo, que tienen en la base de la fronda, que es una parte ancha, y en la punta de la fronda es una parte aguda. Este no, este sí se diferencia de ellos en ese aspecto de una manera bastante característica, bastante notoria. Esta planta hace parte de la familia de las Neprosiledáceas. Esta es una familia inmensa, la de los helechos. También hace parte de esta familia, por ejemplo, el helecho culantrillo, que es el mismo helecho exaltata, del cual ya hemos hablado acá, por ejemplo. Esta planta podemos ver acá que aquí, como se dan cuenta, puede tener un diámetro bastante amplio y de hecho lo tiene, lo puede llegar a superar los 2 metros de diámetro, bastante amplio cuando llega a su máximo crecimiento. Puede llegar a tener una altura de unos 90 centímetros y las frondas pueden llegar a superar el metro de longitud. Es un color verde claro, muy bello. Miren acá el centro de la planta, es bellísima y bien, tiene bastante follaje en la parte central. Este es un helecho que está pequeño, tiene más o menos unos 30 centímetros de altura. Bien, los cuidados en cuanto a la ubicación. Luz indirecta del sol con muy buena claridad, eso es importante. Esta planta no tiene que estar en ambientes oscuros, tiene que estar luz indirecta del sol, pero siempre con muy buena claridad. En lo que tiene que ver con el riego, recomiendo riego que sea moderado, no excesivo, pero sin llegar a encharcar la planta. La temperatura para esta planta puede oscilar entre los 15 grados centígrados a los 25 grados centígrados, pero siempre cerciorarnos de que la planta nunca baje por debajo de los 10 grados centígrados. La planta no puede soportar el frío, la planta no puede soportar mucho menos las heladas. En lo que tiene que ver con el abono, recomiendo que apliquen abono específico para plantas de interior. Recomiendo que el abono lo apliquen una vez al mes. Recomiendo que el abono lo apliquen con el agua de riego. Bien, hasta acá estos aspectos que les quería comentar. Como se dan cuenta, son muy fáciles, son muy sencillos para el mantenimiento de nuestro bello helecho Nephrolepis. Vamos ahora al último segmento en donde les daré unos consejos adicionales para el buen mantenimiento de esta bella planta. Seguimos. Se me pasó comentarles lo que tiene que ver con el sustrato. Recomiendo para la planta sustrato universal, o sea, a base de tierra negra, pero fundamental que lleve turba. Eso es importante y que lleve en una buena proporción. Me explico. Quiere decir que de el 100% de ese sustrato que vamos a utilizar para nuestra planta, por lo menos un 30 o un 40% lleve turba, porque es importante en el sustrato, en los suelos de los helechos, que se conserve la humedad. Y en este caso, para nuestro helecho Nephrolepis no es la excepción. Bien, consejos adicionales. Me preguntan, Andrés, ¿por qué se caen las hojas o se ponen amarillas? Eso sucede porque hemos hidratado demasiado la planta. Nos hemos excedido en riego. Recuerden que el riego es importante en esta planta. Como les decía, debe ser constante pero no excesivo. Y cuando la planta está encharcada o tenemos problemas con los drenajes de la matera que no está dejando drenar el agua,
se presenta ese problema. Entonces siempre revisen que, como es tan fundamental en este caso de estas plantas que haya muy buena humedad, se conserve la hidratación, pero sin encharcar, recuerden que no estén tapados los huecos de la matera para que el agua circule. Otro aspecto también importante de la planta es que necesita una humedad constante, entonces por lo tanto apliquen agua con un atomizador que tenga buena presión y que forme una nube muy finita cuando apliquen esa agua, aplicarlo por debajo y por encima de las hojas, pero esto lo recomiendo para climas calientes. Si tenemos o vivimos en un clima que esté por encima de los 20-25 grados centígrados, sí debemos hacer eso. Estando, por ejemplo, por debajo de los 20 grados, 15 grados, recuerden que la planta no debe quedar por debajo de los 10 grados de temperatura, pero si estamos en un clima que es de los 12 grados, 17 grados, 18 grados, no es necesario hacer esa atomización, hacer esa vaporización, porque es un ambiente que ya es algo frío y va a ser propensa la planta a que sea atacada por los hongos por esos excesos de humedad. Únicamente recomiendo hacer la atomización, recuerden, para las personas que tienen esta planta por encima de los 20, de los 25 grados centígrados. Otro aspecto importante, la planta es de origen tropical, por lo tanto requiere algo de calor. De ahí que la planta trabaje mejor, tenga su mejor desempeño por encima de los 25 grados centígrados. ¿A qué voy con esto? De que la gente me ha comentado que si es viable, que si es posible, que si es conveniente colocar la planta al lado de artefactos como la nevera, el refrigerador para que le generen calor. Eso no se debe hacer. Me comentan que van a correr la nevera para colocar por detrás la planta para que le genere calor. Esas prácticas no son convenientes para estas plantas. El calor que debe recibir la planta debe ser un calor natural y no generado por ningún tipo de máquina o por ningún tipo de artefacto. Bien, en lo que tiene que ver con la propagación, se propaga muy fácil por división de bloque. Esta planta está muy pequeña para propagar, pero se puede dejar un tiempo en que ella crezca más, genere un cuerpo más grande, más robusto, se puede sacar de esta matera y se puede dividir el bloque. Requiere bastante acompañamiento con la hidratación, con el agua. Es súper fácil, muy sencillo. Me preguntan que si lo he propagado por esporas, en realidad no. Es una labor que requiere paciencia, que requiere de mucho cuidado, que requiere de mucha dedicación y en realidad es mucho más práctico, más rápido y más efectivo la propagación por división de bloque. Bien, bueno, hasta acá lo que les quería compartir acerca de este lindo helecho que se conoce con el nombre, recuerden, helecho Nephrolepis. Espero les haya gustado, compartan por favor este video, compartan esta información si les ha parecido valiosa, si es de un contenido informativo, lúdico, educativo, regálenme por favor un like. Me despido, hasta una próxima oportunidad, muchos éxitos para todos y hasta pronto.